El hijo estaba por graduarse de la universidad. Tenía la ventaja de tener a un padre rico. Así que mientras se acercaba a la graduación, le comentó que a varios de sus compañeros les estaban por dar un auto deportivo como regalo de graduación. Él también llevó a su padre, le dijo que estaba muy interesado en un auto deportivo y pues seguramente guardaba la esperanza de que el padre se lo entregara en el momento de graduarse. Llegó el momento de la graduación y entonces él esperaba las llaves del auto. El padre le dio una caja muy bonita, adornada, la abrió y estaba una Biblia con el nombre del muchacho con letras de oro. El muchacho se sintió frustrado, enojado. Prácticamente dejó de hablarle al padre, nunca se lo perdonó. ¿Cómo es que esperaba un auto deportivo y el padre le da una Biblia? Finalmente el padre, dice la historia, que murió. El muchacho no pudo arreglar la situación con su padre y entonces un día tomó la Biblia, en un momento difícil de crisis. Abrió las páginas y encontró un texto subrayado, Mateo 7:11, que dice así: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará a sus hijos aquello que le pidan. Y entonces había una nota que decía: hijo, un auto solo puede darte placer temporal, pero la Biblia será tu escudo fuerte contra las acechanzas del enemigo. Al recordar esta historia me pongo a pensar, ¿nosotros qué le proveemos a nuestros hijos en medio de este gran conflicto? Nuestros hijos, al igual que nosotros, serán acechados por el enemigo, serán tentados. Este mundo es un mundo cruel, hay muchas tentaciones, hay muchas situaciones complicadas. ¿Cómo las van a enfrentar? ¿Con un auto último modelo? ¿O con el mensaje de la palabra de Dios? Dios permita que cada uno de nosotros estemos dándole a nuestros hijos no lo que quieren, sino lo que ellos necesitan, y de esa manera puedan ser fuertes en medio de este gran conflicto. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos a punto de analizar la lección número 5. En un momento iniciamos. Queremos darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos a punto de desarrollar la lección número 5, la guerra visible e invisible. Así que esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida, si eres un estudiante, y también te dé elementos de estudio importantes si eres un maestro. Queremos dar la bienvenida a nuestros dos invitados. En esta ocasión está el pastor Abraham Ramírez con nosotros, de casa, y gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Pues sí, vamos a considerar ahora la lección que se titula La guerra visible e invisible. Y vamos a ver que esta guerra, la Iglesia Adventista le llama el gran conflicto o el conflicto de los siglos, y que había existido desde que hubo una rebelión allí en el cielo, y esta guerra es visible e invisible. Hay parte de esta guerra que se ve, es palpable, y hay otra parte, ¿verdad?, que es invisible, que se lleva a cabo en la mente de cada uno de nosotros, y hemos de salir airosos porque todos estamos involucrados en ella. Correcto, una lucha cruenta que enfrentamos, pero en el nombre del Señor podemos ser vencedores. Tenemos un invitado especial, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos alegra una vez más tenerlo con nosotros, el pastor Héctor Armenta Espinosa, quien es el presidente de nuestra misión hermana, ¿verdad? La misión del Valle de México, de nuestra Unión Mexicana Central, y nos da mucha alegría el que él esté con nosotros una vez más. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Nos place dedicar estos momentos para repasar juntos esta lección que esperamos sea de gran utilidad para cada uno de nuestros hermanos que nos ven y que toman ideas a través de este repaso de la lección. Consideramos que ese gran conflicto que se realizó en el cielo continúa acá en la tierra. Y al parecer Satanás sabe que le queda poco tiempo, y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, busca súbditos. Y consideramos que durante este repaso de la lección, algunos de estos elementos serán de gran utilidad para que al estar en nuestra iglesia podamos presentarlos y que puedan contribuir para el crecimiento de los miembros de iglesia
en cada una de las congregaciones donde se toman estas ideas de este repaso de la lección. Amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos algunos saludos. Yo tengo dos. Tengo uno desde Venezuela, José Roberto Aragón, de la ciudad del Tigre. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos de allá de Venezuela. Sabemos que tuvieron un impacto maravilloso, ¿verdad?, allá con el Evangelio, y a todos los hermanos de Venezuela, incluyendo el hermano José Roberto Aragón, le mandamos un gran saludo, y a Juan Carlos Barra de Córdoba, Argentina, los hermanos en Argentina que miren este repaso, que Dios les bendiga y que este repaso siga siendo de bendición para ustedes. Pastor Armenta. Sí, tenemos también saludos, gracias a Dios que este repaso de la lección ha traspasado, diríamos, las fronteras de nuestro continente. A Freddy Mechan Goto de Japón, vayan nuestros saludos, y apreciamos que pueden ser útiles los comentarios que aquí se presentan. También para Esther Suárez Monoga desde Táchira, Venezuela. Que Dios les bendiga y que de igual forma contribuya a lo que aquí se presenta para su crecimiento espiritual. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor. Saludo muy afectuoso para Luis Nadaya, aquí en Querétaro, México. Y también para Irma de Aguirre, de Chiriquí, Panamá, Iglesia Central de la Concepción. Y un saludo también muy afectuoso para Sara Cienfuegos Mejía, que nos ve desde Memphis, Tennessee. Saludo muy afectuoso. Muy bien, y vamos a mandarle saludos también a toda nuestra asociación metropolitana, ¿verdad? Sí. Para que no nos pongan celosos. Sí. Dice que mandamos saludos a todos lados menos a ellos, así que bueno, hay que mandarle saludos a todas las iglesias de la asociación metropolitana y de nuestra Unión Mexicana Central. Que Dios les bendiga y que ese repaso sea de bendición para sus Bueno, yo creo que debiésemos incluir a nuestros hermanos de la Misión del Valle de México, que de igual forma hay una buena cantidad de ellos que sintonizan este programa para beneficiarse con los comentarios que aquí se presentan. Claro que sí, muchas gracias. Vamos como cada semana a compartir lo que será el bosquejo de nuestra lección. El primer punto lo tiene el pastor Armenta. Sí, el primer punto tiene que ver con el reino de los cielos que continúa avanzando. A pesar de ese conflicto cósmico, a pesar de todas las inconveniencias que se presentan, los inconvenientes que se presentan, el reino de Dios avanza. Y eso gracias a Dios, porque el Espíritu Santo continúa trabajando en los corazones para que estos puedan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Así que el primer punto, el reino de los cielos avanza. Muy bien, excelente punto. El segundo punto, pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, fe valiente en medio del conflicto. En esta batalla es muy fuerte, este conflicto es poderoso y se necesita una fe valiente para salir airoso. Fe valiente en medio del conflicto. Correcto, situaciones complicadas se avecinan y tenemos que desarrollar una fe fuerte y valiente para mantenernos de parte de la justicia. Y el tercer punto, decisiones de resultados eternos. Estamos claros que nuestras decisiones determinan nuestro futuro eterno y de eso vamos a hablar, la importancia de esas decisiones en medio de este conflicto cósmico. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 5, la guerra visible e invisible. Ya volvemos. Muy bien, estamos listos, estamos analizando la lección número 5, vamos a analizar y vamos a entrar de lleno al desarrollo de la misma. Vamos a hacer una oración si nos lo permiten, acompáñenos, por favor. Cariñoso Padre, te pedimos tu dirección en esta lección que nos recuerda el gran conflicto cósmico al que nos enfrentamos cada día. Muchos de nosotros, Señor, a veces nos preguntamos, ¿cuándo termina este gran conflicto? Y queremos estar en casa con Jesús. Pero mientras llegue ese momento, fortalécenos con tu presencia. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, al repasar esta lección y que tu palabra siga siendo el fundamento fuerte de nuestra fe. Bendícenos en los comentarios que vamos a transmitir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entremos de lleno entonces a nuestra lección. El reino de los cielos avanza. El autor de nuestra lección introduce, Pastor Abraham, Pastor Armenta, un texto que a veces resulta pues interesante, ¿verdad? Porque tiene diferentes interpretaciones. Mateo 11,
11 y 12. Así, dependiendo la versión en que uno lo estudie, pues te puede dar algún mensaje, todos certeros, ¿verdad? Todos reales, pero sería bueno dedicar un poquito de tiempo a analizar este pasaje en el que se fundamenta la lección, pastor. Bueno, yo creo el texto básicamente está presentado en una forma, en la versión normal que utilizamos. Dice el versículo 11, Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice esta versión. La primera parte del repaso de esta lección, el reino de los cielos avanza. Nosotros podemos ver aquí en el versículo 12, en forma muy específica, la manera en que se expresa Mateo al decir que el reino de los cielos pues sufre violencia. Quiero decirles que esto tiene que ver con decisiones nuestras. Esto tiene que ver con los deseos que tenemos de que el reino de Dios avance. Por un lado, primeramente lo que nos beneficia a nosotros. Primeramente el saber que, bueno, está a disposición nuestra el reino y de esa manera avanza. Pero también otra forma es en la forma en que nosotros participamos mientras hacemos avanzar el reino de Dios. Me llama la atención otras versiones que tenemos aquí que me parece son útiles, particularmente del versículo 12 de Mateo 11:12. La Nueva Versión Internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta es una buena interpretación, diríamos, de lo que sucede en la actualidad, porque realmente el reino de los cielos avanza y en verdad contra viento y marea. Cuando pensamos particularmente que en el momento en que una persona decide por Cristo Jesús, se trae problemas. Claro. Muchas veces hay división en la familia, muchas veces hay problemas en el trabajo, otras veces los líderes religiosos a donde anteriormente ellos estaban asistiendo, hay una oposición tremenda. Así que hay oposición, sin embargo, el reino de los cielos avanza. Debo decir que este sábado me tocó bautizar a un muchacho, Juan Luis, que me dice, pastor, soy el único que ha conocido a Jesús y ha aceptado a Jesús. Y quiero decirle que me estoy bautizando un tanto a escondidas, porque si mi familia se entera, no me va a ir bien. Otro de los elementos que me parece son útiles en este momento es saber que, bueno, necesitamos ser valientes como lo fue Jacob. Jacob, él toma la decisión y dice, no te dejaré, no te soltaré si no me bendices. Se requiere una disposición, una determinación. Hay otra versión que me parece también muy importante, la traducción al lenguaje actual, que dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Interesante, ¿no? Buen concepto, ¿no? Es que se requiere eso, claro. Se requiere eso, y mayormente cuando hay luchas. Por eso, en este momento, mis amigos, hermanos, el reino de Dios sigue avanzando. Y ese avance en gran medida depende de lo que nosotros hagamos. Porque tenemos un radio de influencia a través del cual puede ser un medio para que el evangelio avance, para que el reino de Dios avance. Y quiero imaginarme una lucha que tenemos en la actualidad, donde por un lado hay un comandante que quiere incrementar el número de súbditos. Correcto. Pero hay otro comandante
que de igual forma quiere incrementar el número de ciudadanos en el reino de los cielos. El primer comandante normalmente lo hace forzando, a la fuerza. Trata de hacer 1 y 1000 formas para que la gente no acepte el reino de los cielos. Sin embargo, el comandante que conduce a la patria celestial, él lo hace a través de convicción. Lo hace a través de su santa palabra. Y eso tiene que ver con el amor. Por ello, el reino de los cielos avanza. Y nosotros necesitamos tomar decisiones para que en la trinchera que nos toque estar, sea aquella que ya logró la victoria. Y enseguida vamos a ver algunos aspectos de esto. Correcto. Me llama la atención, pastor, entonces 2 elementos. Pastor Abraham, el reino de los cielos avanza. Con nosotros y nosotros, a pesar de nosotros, el reino de los cielos avanza. La pregunta es, ¿nosotros somos de los valientes que somos parte de ese reino? ¿Nuestras decisiones están yendo en esa dirección? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacernos? Buena reflexión. Yo creo que hemos de evaluarnos y de ver, pastor, qué es lo que estamos haciendo, porque cada decisión que tomamos, eso va a determinar de qué lado estamos. Y eso es una acción diaria, ¿no? Las decisiones que tomamos a diario es lo que determina de qué lado estamos. Algunos sabiendo y otros sin saber. Pero esta batalla existe, ¿no? Algunos no lo saben, pero las decisiones que toman los mandan para un lado o para otro. Correcto. ¿Sí? Ahora, es obligación, por así decirlo, y nuestra misión es decirle a la gente que esta batalla es verdadera, que esta batalla existe, que hay un conflicto entre el bien y el mal, se está librando, entre la justicia y la verdad, y el pecado, la mentira. ¿Sí? Así que entonces esto es una guerra existente, existe, visible e invisible, espiritual, y que va a determinar, ¿sí?, y que va a tener resultados eternos. Yo solamente quisiera leer 2 versículos, pastor, sí, para establecer. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. O sea, esta batalla existe. Y no es persona a persona. Son contra enemigos espirituales. Es contra enemigos de las potestades en las regiones celestes. Y entonces tal vez nos asustamos y cómo vamos a pelear contra ellos, ¿no? Bueno, en 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son mundanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, Dios también nos da armas para luchar en esta guerra, si no entonces estaríamos librados a la perdición. Dios nos capacita, Dios nos da armas para esta guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, queramos o no queramos, participamos en esta guerra. Así es. Sepas o no sepas. Así. Ahora, si ya sabemos que participamos en esta guerra, pues entonces pongámonos la armadura de Dios, preparémonos, tomemos las armas que Dios nos da y luchemos, pero siempre del lado de Cristo Jesús y con su ayuda. Nosotros solos no podremos. No podemos negar, pastor Armenta, que las luchas son diarias, constantes, son cruentas. Cada uno de nosotros tenemos que librarlas a diario, ¿verdad? Y cada día determinamos de qué lado nos colocamos. Hay una declaración del Señor Jesús en San Mateo capítulo 12, el versículo número 30. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben? A mí me llama la atención que pues solamente hay 2 grupos. Solamente hay 2 comandantes. El asunto es el siguiente: usted y yo necesitamos decidir, elegir por el comandante que ya tiene la victoria, que ya obtuvo la victoria. Porque el Señor Jesús es bien claro. Elegir a Jesús, eso significa vida eterna. El no elegirlo, aunque no hagamos una decisión, de cualquier forma, estamos colocándonos de un lado de la batalla. Por eso me parece que es muy importante que podamos elegir al comandante
que lo hace por amor, que lo hace por convicción, a fin de que el reino continúe avanzando y que podamos estar con Él en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta batalla visible o invisible. Visible cuando la gente nos rechaza, nos da la espalda, se enoja por nuestras decisiones. Invisible en la intimidad del corazón. Tendremos una lucha, hermanos, constante, pero Dios permita que pronto esta lucha termine y podamos ser vencedores en Cristo. Y aún mientras estemos en este mundo, vistámonos de toda la armadura del Señor para poder apagar los dardos de las acechanzas del enemigo. Vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos a la segunda parte de esta lección número 5, la guerra visible e invisible. Bien, estamos analizando la lección número 5, la guerra visible e invisible. Vamos a entrar al segundo punto. Ya analizamos el reino de los cielos avanza y vamos con fe valiente en medio del conflicto. Pastor Abraham, Pastor Armenta, sabemos que esta lucha es diaria, es cruenta, es constante. Tenemos que librarla.
Y bueno, realmente se requiere una fe valiente en medio del conflicto, porque nos gusta ver personajes cuando salen del foso de los leones sin ningún rasguño, nos gusta ver a gente saliendo del horno de fuego sin que ni siquiera sus vestimentas huelan a humo, pero nos entristece de repente y nos sacude ver a un Juan el Bautista siendo decapitado por mantenerse fiel a los principios. Pastor, ¿cómo mantener ese equilibrio en esta lucha cósmica? Bueno, en los versículos que tenemos para el análisis de esta lección, dice Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, sin embargo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Indudablemente, una fe valiente, una fe donde se requiere dependencia total. El caso de Juan el Bautista, a mí me parece que es uno de los ejemplos que tenemos, porque Juan irrumpe en la historia después de 400 años de silencio profético. Correcto. El profeta Malaquías, en el capítulo número 4, versículos 5 y 6, dice que vendría Elías antes que el día ardiente de Jehová se presente. Entonces Jesús se identifica a Juan el Bautista justamente con Elías. Jesús dice, bueno, es que Elías vino ya, refiriéndose a Juan el Bautista. Y es que nuestra fe será probada, como usted lo mencionaba, pastor. Esa guerra invisible donde Satanás es el que motiva a los gobernantes para encarcelar a Juan el Bautista. Es Satanás quien sembró dudas en el corazón de Juan el Bautista. La pregunta que él les pide que hagan a Jesús, sus discípulos, dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y la verdad es que Juan esperaba que la razón por la cual él había o estaba en la cárcel era Jesús mismo, su primo además. Por lo tanto, él esperaba que Jesús viniera y lo librara. Lo interesante del caso es que cuando los discípulos llegan ante Jesús, Jesús no da una respuesta categórica para que lleven a Juan, sino solamente le dice, miren, cuéntenle a Juan, díganle a Juan lo que está sucediendo. Con eso, Juan recupera sus fuerzas y está listo para esperar lo que venga. Y la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir Juan en la cárcel, abandonado allí? Bueno, la vida de Juan, el ejemplo de Juan, sirvió y habrá de servir para aquellos que murieron por Cristo y quizá tendremos que morir por Cristo. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué precedente está marcando? Ya adelantó un poquito el pastor Armenta. ¿Qué precedente está marcando Jesús al permitir la muerte de Juan? ¿Qué significa para nosotros hoy? Porque eso sucedió. Ahora estamos en medio del conflicto y ¿qué es posible que nos suceda también a nosotros? Pastor, creo que para que veamos las dimensiones de esta decisión de no salvar a Juan, tenemos que ver quién era Juan, ¿no? Uh-huh. Ya el pastor habló acerca de 400 años de silencio profético y vino Juan. Bueno, primero, Juan bautizó a Jesús. Él tuvo el privilegio que no tuvo ningún profeta anterior. Juan bautizó al Señor Jesús. Su predicación era poderosa de tal manera que de todos los extractos sociales venían a escucharlo. Dice Elena White que él tenía a Israel en su mano, en un puño. Si él hubiera levantado al pueblo a una rebelión en contra de Roma, lo hubiera conseguido fácilmente. La gente lo seguía, lo escuchaba, ¿no? Pero no fue así porque Juan estaba lleno de humildad. Cuando sus discípulos vinieron y le dijeron, oye, mira, al que tú bautizaste, se supone que el que bautiza es superior al bautizado, ¿verdad? Al que tú bautizaste, anda predicando allá y Juan, nadie tiene nada si no le fuera dado del cielo. Es necesario que él crezca
y que yo mengue, ¿no? Entonces, Juan era extraordinario. Él sabía quién era y quién no era. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, no soy. Así es. Él sabía quién no era. Claro, sí. ¿Sí? Y sabía quién era. Yo soy una voz que clama en el desierto. Su misión estaba clara. Así que entonces, delante de este gran hombre, y que estuviera en la cárcel, y no rescatarlo, mucha gente lo ve extraño, pues, ¿no? Aún los discípulos de Juan, de Jesús, ¿por qué no lo salvan? Si lo puede hacer, ¿no? Son preguntas que yo no sé si los discípulos de Jesús y de Juan se contestó esta pregunta en la mente de ellos, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la respuesta, ¿no? En esta batalla, pastor, hay peligros, ¿no? Y un gran peligro pues es la muerte, los sufrimientos. Pero Jesús no rescató a Juan, porque Juan habría de ser un testimonio para todos los demás mártires que iban a venir. Mucha gente ha muerto por Cristo Jesús. Mucha gente sufre por Cristo Jesús. Y decíamos así, ¿verdad? Aunque se oiga un poco, qué bueno que Jesús no rescató a Juan. Porque entonces todos los mártires pueden ver hacia Juan y decir, bueno, ¿verdad? Él sufrió la muerte, él sufrió el encarcelamiento, pero tiene vida eterna. Amén. Porque creyó en aquel que había de venir, que es Cristo Jesús. Bueno, Y entonces, cuando uno pasa por ciertas circunstancias adversas, cuando a veces no hay recursos financieros, personales, pero nos dedicamos a predicar la palabra, damos tiempo, a veces dejamos hasta la familia por ir a predicar, dar un estudio bíblico, sacar una decisión y ver que personas vienen a Cristo Jesús a través del bautismo. Creo que no hay mejor pago que eso. Y entonces los sufrimientos se minimizan, los sufrimientos se hacen pequeños. ¿Sí? Cualquier cosa que podamos padecer se hacen pequeños al ver que la gente viene y acepta a Cristo Jesús. ¿Sí? Veamos lo que le pasó a Juan Bautista, cobremos ánimo. Es peligrosa la situación, pero saldremos victoriosos con Cristo Jesús. Pastor, acabas de mencionar algo muy importante y qué bueno que lo subrayas, hay que seguirlo subrayando siempre. No necesariamente padece el que está haciendo mal las cosas, porque es un concepto que aquí se permea en todo el mundo. Oye, pues ¿qué te está pasando? Lo que le dijeron los amigos a Job, ¿no? Pues ¿qué hiciste mal? Pues ponte a cuentas con Dios. La misma familia de repente te dice, oye, pues si eres tú cristiano, ¿por qué tu Dios no te responde? Aquí está Juan, bendito Dios, como decías tú, que el Señor dejó el ejemplo de Juan, porque aquí está Juan, y el mismo Jesús le da esas maravillosas palabras, entre nacido de mujer no hay otro mayor que él, pero tiene que morir. Qué bueno, si eres fiel, vas a tener situaciones complicadas que afrontar, pero mantente fiel, no estás haciendo mal, el galardón nos espera. Sigamos fieles, ¿no? Pastor, creo que debiésemos enfatizar que el fortalecimiento de la fe de Juan fue el conocer las maravillas que Jesús estaba realizando. Me parece que si nuestra fe está siendo debilitada, si nuestra fe está siendo probada, debiésemos recurrir a la Santa Palabra para encontrar en ella las evidencias del maravilloso poder de Dios. Y por lo tanto eso fortalecerá nuestra fe. Ciertamente nuestra fe será probada, pero de esa manera fortalecemos la fe mientras incrementamos nuestro conocimiento de lo que Dios ha hecho y que estamos seguros Dios también hará en este tiempo. Pastor, hay un enemigo en común. Juan tenía el mismo enemigo que Jesús. Y a mí me llama la atención cómo se presenta ante ellos, ¿no? Por ejemplo, a Juan, pues lo encarcelan, él instiga a los dirigentes judíos para que agarren a Juan, lo metan en la cárcel y al último que lo decapita. Al Señor Jesús es una tentación diferente, una situación diferente. A Juan, dolor, sufrimiento en la cárcel y muerte al último. Al Señor Jesús se le presenta y le dice, ¿a qué vienes? ¿A morir a este mundo? Yo te libro de la muerte.
Si me adoras, todos los reinos te los voy a dar. Así es. ¿Para qué mueres? ¿No? Qué tentación, ¿eh? Qué tentación, ¿no? ¿Para qué sufres? Ok, es una batalla psicológica, es una batalla física, es una batalla en todos los ámbitos de la vida. ¿Ok? Entonces estemos listos, porque a lo mejor físicamente no estemos sufriendo, ¿verdad? Pero psicológicamente a lo mejor. A lo mejor viene la batalla contra nosotros en la falta de recursos, falta de trabajo, para mantenernos fieles a Dios. ¿Qué decisiones estamos tomando todos los días para ponernos de uno o de otro lado? Creo que es importante esto, pastor, porque Satanás va a adecuar la tentación en esta guerra para cada uno de nosotros. Justo a nuestra medida. Si estás atravesando por una situación difícil, hermano, hermana, y eres fiel, por favor, recuerda a Juan el Bautista. Las palabras más hermosas, el galardón más grande, es que Jesús reconoció que de entre nacido de mujer no había otro mayor que Él. Guardemos esas palabras en nuestro corazón. Si estás haciendo lo correcto y sufres, recuerda, hay un galardón maravilloso que nos espera, y un día estas palabras seguramente el Señor también nos la dará a todos los vencedores. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la conclusión de esta lección número 5, Guerra Visible e Invisible. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y vamos a analizar la última parte de esta lección número 5, la guerra visible e invisible. Vamos a analizar el punto de decisiones de resultados eternos. Pastor Abraham, Pastor Armenta, todos los días se libran batallas. Sabemos, por ejemplo, cuando hay una guerra, que se enfrentan los dos países, los dos grupos, y no sabemos quién va a vencer. Pero qué bueno que en esta batalla espiritual, por cruenta que sea, pues conocemos el final de la batalla y quiénes serán vencedores. Así es. A mí me llama la atención que para obtener esta victoria, porque se requieren decisiones de resultados eternos, ¿no? Para obtener esta victoria, el apóstol Pablo en Efesios 6, justamente se mencionó hace un momentito, versículos 11 y 13, presenta la única forma para obtener la victoria. Y dice que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios. Lo dice en el versículo 11 y lo dice en el versículo número 13. Así que en ese corto párrafo el apóstol hace énfasis en ello, porque indudablemente es de vital importancia que como cristianos nosotros tomemos toda la armadura de Dios. Y yo subrayo la palabra toda, porque no podemos ser descuidados en una parte donde se presenta ahí, bueno, no tenemos lucha contra sangre y carne. El pastor Abraham lo mencionó hace un momento. Por lo tanto, nuestra guerra es espiritual. Y dice, es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Para ello, nuestra única seguridad es elegir la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Me parece que ese es el secreto, porque el apóstol Pablo, cuando habla en relación a las luchas internas, donde tenemos que tomar decisiones, dice el capítulo 8 de Romanos, que debemos de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es una elección que tenemos que hacer. Y en el capítulo 7, desde el versículo 15 hasta el 24, el apóstol Pablo dice, es que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y concluye, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces dice, entiendo que hay una ley dentro de mí, pero yo necesito elegir quién habrá de dirigir mi vida. Esa
lucha cósmica, esa guerra cósmica, ciertamente es entre Dios y Satanás. Pero los que estamos en medio de la lucha somos nosotros. ¿Quién va a conquistar nuestro corazón? Pero la decisión que nosotros hagamos, esa es la que determinará finalmente nuestro futuro. Si nuestra lucha fuera solamente externa, pues hay que fabricarse un traje blindado, pastor, y sería suficiente. Nuestras luchas son internas, pastor, y es otra la armadura que debemos usar. Sí, pastor. El pastor Armenta desde un principio estableció que hay dos bandos, hay dos generales. Uno, el generalísimo del cielo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que las armas son la verdad, el amor, la justicia. Y no podemos usar otras armas ahí, si es que vamos a ese ejército. Y por otro lado, el general del mal, de la rebelión, que es Satanás, usando la mentira, la adulación, ¿verdad? Y entonces, ahí están los dos ejércitos. Cada uno de ellos, de los generales, quiere ganar adeptos, decía el pastor. Y entonces, si bien es cierto que Satanás usa el engaño, la mentira, la falsedad, pero lo usa también, que dice la palabra de Dios, que tal vez convenza aún a los escogidos. Es decir, esta batalla es peligrosa, pastor. Yo creo que lo debemos de asumir con toda esa responsabilidad. Esto es peligroso. No es sencilla. Así es. Y Satanás no se va a tocar el corazón para destruirte. O sea, Satanás va a hacer todo lo posible para acabarte. Gracias a Dios que podemos estar seguros en Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús ya venció a Satanás. La causa de Satanás es una causa perdida. Se acabó. Satanás es un perdedor. Jesús lo venció en el cielo. Jesús lo venció en la tierra. Y Jesús quiere vencer en nuestro corazón también a Satanás. ¿No? Pero de nosotros depende. Y cada decisión, a veces decimos, pero no tiene mucha importancia lo que voy a hacer. Esto no va a determinar el que yo me salve o que yo me pierda. Pero el tomar decisiones pequeñas, pastor, del lado bueno, del lado malo, va preparando nuestro corazón. Porque en un momento de la historia vamos a tener que tomar una decisión ya tajante, directa, ¿no? ¿A quién vamos a servir? Entonces esas decisiones pequeñas van formando, ¿sí?, nuestra tendencia o hacia el cielo o hacia el mal. Creo yo que debiéramos de pensar cada decisión hecha todos los días, porque de esto depende nuestro futuro eterno. ¿Sí? Y yo creo que todos queremos estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Hay que determinar el equipo en que vamos a jugar, pastor. Y lo determinamos todos los días con nuestras decisiones. El asunto es que Satanás es tan astuto, porque cuando llega esa forma de tentación para nosotros, Él susurra a nuestros oídos y nos dice, mira, ¿acaso no crees en Dios que es amor? Si tú haces eso, Dios te puede perdonar. Dios es amor, porque Él lo sabe. Pero una vez que hemos caído, dice, no, mira, has ido demasiado lejos, ya ni lo intentes. Esa es la forma que Satanás trabaja. Y consideramos que debiésemos de tener nosotros la certeza de que formamos parte de aquel que ya obtuvo la victoria. En otras palabras, usted y yo, lo único que necesitamos hacer es pedir que Jesús vaya delante de usted, porque Él sabe cómo enfrentar a Satanás. Nosotros no. En la experiencia que Él tiene con 7,000 años de pecado, por lo menos aquí en la tierra, 6,000 años de pecado, por lo menos aquí en la tierra, consideramos que eso le da a Él la experiencia. Nosotros no la tenemos, pero Jesús sabe cómo enfrentar. Hay un video, pastor, que ya mencionamos la vez pasada y lo mencionaba en la lección. Ese niño Rick Hoy que no podía ni caminar ni hablar y el papá lo lleva a una carrera y lo empuja, ¿no? Y me llama la atención que cuando llegan a Boston él levanta los brazos cuando va entrando a la meta, ¿no?
Y entonces me pongo a pensar, cuando lleguemos al cielo, realmente no será por ningún mérito nuestro. Así es. Cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Dios permita que estemos los tres allá. Amén. Y todos los que nos escuchan, levantaremos los brazos al cielo para celebrar la victoria que Cristo ganó en nuestro favor. Así es. Porque no será de otra manera, pastor. Sí, la elección nuestra es unirnos al ejército de los vencedores, como mencionaba el pastor Ramírez, al ejército de los vencedores. Esa es nuestra seguridad y eso lo podemos hacer ahora. Correcto. Pastor. A veces algunos jóvenes, pastor, se quejan de que la vida cristiana es aburrida. Yo digo que no hay nada más emocionante que vivir la vida espiritual, la vida con Cristo. Emocionante digo porque ser el único en tu salón de clases que tienes la verdad y que la vives es emocionante, ¿verdad? A pesar de que te dicen de cosas tus compañeros, a pesar de que te critican y se burlan de ti, mantenerse fiel. Es emocionante. Es emocionante ser el único de tu cuadra, a lo mejor, que tiene la verdad y que la vive. Es emocionante. Para mí es emocionante y ha sido siempre un gozo vivir la vida cristiana. Ahora, pastor, decisiones eternas, ¿no? Esta rebelión empezó en el cielo, acusando Satanás a Dios de ser un Dios inflexible, ¿verdad? Imperativo. Si no me obedeces, te destruyo, en fin, ¿no? Diciendo conceptos erróneos en contra de Dios. Nosotros con las decisiones que tomamos decimos lo contrario. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo también, sin duda alguna, ¿no? Y llegará el momento en que habrá dos grupos, siempre dos grupos, los que creyeron en Dios y los que le siguieron a Satanás. Pero todos llegará el momento, ¿sí? Todos diremos: justos y misericordiosos son tus caminos, Amén. Rey de los santos. Amén. Y entonces se acabará, porque esta rebelión no se va a acabar hasta que el autor de la rebelión se acabe también. Y esto será el final de los días. Y entonces emprenderemos en un reino de gloria con Cristo Jesús. Y yo creo, como decías tú, que todos estemos ahí con Cristo Jesús. Amén, Dios lo permita. Hemos llegado al final de esta lección y no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de los que estamos esta mañana en esta mesa. Comenzando con el pastor Armenta, al cual le agradecemos de antemano que haya estado con nosotros. Con mucho gusto. Siendo que Satanás perdió la guerra en el cielo y también en la tierra, por lo tanto su destino es el lago de fuego, definitivamente, donde pagará por todas sus maldades, por todos los engaños, por todo lo que él hizo. Así que nosotros debemos de ponernos del lado del comandante vencedor. Nuestro destino eterno depende de la decisión que hagamos hoy de colocarnos en las filas de los vencedores. Que Dios nos ayude para formar parte de los vencedores. Muchas gracias, pastor Armenta. Pastor Abraham. Pastor, cuando estemos gozando del paraíso, de la ciudad que el Señor nos otorga, entonces podremos decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No se va a comparar en nada lo que vamos a gozar con lo que sufrimos aquí en la tierra. Es una batalla y Satanás no se va a tocar el corazón para destruirnos, pero hay seguridad en Jesús. Acudamos a Él, vivamos bajo sus alas protectoras y seremos más que vencedores. Amén, pastor. Muchas gracias. Hermanos, el problema comenzó con un jardín y una serpiente. Hoy el jardín de este mundo se ha llenado de serpientes, pero bendito sea el Señor que la solución sigue siendo la misma. Exalta a Cristo en el pedestal de tu corazón, de tu vida. Coloca tu mirada en Él, no la apartes de Él. Así sean muchas las serpientes que te rodeen o que te estén mordiendo. La solución es Cristo. Y en Cristo somos y seremos siempre más que vencedores. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de bendiciones y sobre todo de muchas victorias en su nombre. Hasta la próxima.